Buen día, mi nombre es Isabela Bustamante, soy estudiante de Nanotecnología y Ciencias Químicas en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y les doy la bienvenida a la séptima cápsula del curso de Química Orgánica Mecanística. Hoy hablaremos sobre las reacciones de sustitución nucleofílica, específicamente las tipo 1. En química orgánica, una sustitución nucleofílica ocurre cuando un nucleófilo sustituye un grupo electronegativo que se encuentra unido a un carbono electrofílico. El grupo electronegativo que es desplazado se denomina grupo saliente. El carbono electrofílico en una molécula se identifica fácilmente ubicando el dipolo positivo formado debido a la presencia del sustituyente electronegativo, en este caso el grupo saliente. La importancia de las reacciones de sustitución radica en el hecho de que permite la conversión a otros grupos funcionales en esta misma molécula. Los procesos de eliminación están directamente relacionados con los mecanismos de sustitución SN1 y SN2, como se había mencionado en las cápsulas anteriores. En las siguientes 3 cápsulas hablaremos acerca de lo que son los distintos tipos de reacciones de sustitución. Existen 2 tipos de reacciones de sustitución nucleofílica, que se les conoce como SN1 y SN2. A lo largo de esta cápsula tomaremos información y revisaremos el mecanismo de reacción específicamente de las SN1. En estas reacciones, el enlace carbono-grupo saliente se rompe sin que se intervenga el nucleófilo formando un carbono con carga positiva, o sea, un carbocatión. Posteriormente, el nucleófilo reaccionará con el carbocatión. En las reacciones de este tipo, la reacción de sustitución se realiza cuando se efectúa el rompimiento del enlace carbono-grupo saliente, es decir, que se forma un intermediario, un carbocatión, y su velocidad solo depende de la concentración del sustrato y no del nucleófilo. Por lo tanto, es una reacción de primer orden, por eso se la denomina sustitución nucleofílica unimolecular o SN1. Existen factores que pueden afectar las reacciones de sustitución nucleofílica tipo 1. Entre ellos encontramos el efecto del grupo saliente. Entre mejor sea el grupo saliente, o sea que tenga mayor tamaño, mayor favorecerá este tipo de reacciones. Los buenos grupos salientes son las bases débiles, pero que también son buenos para los tipos de reacción SN2. Los elementos a considerar para ser un buen grupo saliente son tamaño, electronegatividad y deslocalización por resonancia. En cápsulas pasadas había mencionado que los halógenos son muy buenos grupos salientes. Esto se debe a su electronegatividad, tamaño y deslocalización por resonancia. Entre los halógenos, el mejor grupo saliente es considerado el cloro. Se descarta el flúor debido a que es tan electronegativo que es muy estable por sí solo y muy inestable enlazado. Otro factor que afecta estas reacciones es la naturaleza del sustrato. Entre más sustituido sea el carbono donde se encuentra unido el grupo saliente, más estable es el carbocatión formado como intermediario. El orden de reactividad de los sustratos en un proceso SN1 es el mismo que el orden de estabilidad de los carbocationes, y esto se debe a que el paso que determina la velocidad del proceso SN1 es el paso que genera el carbocatión. Puede haber transposiciones para generar el carbocatión más estable. Una transposición es el rearreglo de átomos vecinos que ocurre en el intermediario. En cuanto al efecto del grupo solvente, los solventes polares próticos que contienen grupos OH y NH, por ejemplo el metanol y el etanol, aceleran las reacciones SN1. Este tipo de solventes solvatan aniones como el nucleófilo y también solvatan a cationes como el carbocatión en reacciones SN1. Como he mencionado anteriormente, un mecanismo de reacción es la secuencia detallada de etapas o reacciones elementales mediante las cuales las reaccionantes pasan a formar productos. Esta detalla el movimiento de los electrones con los cuales se rompen y forman enlaces. Para la formación de la molécula que vemos en pantalla, veremos el mecanismo de reacción necesario mediante una SN1. El primer paso consiste en nuestra molécula inicial, su enlace con el grupo saliente se alarga, haciendo un movimiento de los electrones. El siguiente paso consiste en la ruptura de enlace y en la formación del carbocatión. Con la formación del intermediario podemos ver fijamente la carga positiva y los electrones libres. El siguiente es el ataque del nucleófilo al carbocatión para finalmente formar el nuevo enlace.
Esta es una reacción no concertada debido a que existen intermediarios con una ruptura heterolítica, igualmente por la formación del carbocatión como intermediario. De esta manera se llevan a cabo las reacciones de sustitución nucleofílica 1. En la siguiente cápsula continuaremos con los distintos tipos de reacción y comenzaremos a revisar la información y mecanismo de reacción pertenecientes a las reacciones de sustitución nucleofílica tipo 2. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima cápsula.